Muy buenas a todos, lectores y lectoras, yo soy Rebeca y hoy os traigo todos los libros que he leído en enero, febrero y marzo, es decir, en el primer trimestre de 2025. Me habría gustado traer este wrap-up de 2 en 2, enero, febrero, luego marzo, abril, pero no he leído tantísimos libros como para hacer vídeos de 2 en 2, ya que he tenido ahí un pequeño importante bloqueo en marzo, del que todavía estoy saliendo poquito a poco ahora en abril, así que bueno, tendrá que ser así. Enero y febrero fueron 2 meses muy buenos, eso sí que es verdad, y tengo que decir que en líneas generales estoy bastante contenta con lo que he leído. Por cierto, si escucháis así como de fondo ruido y tal, es porque vivo cerca de un campo de fútbol y parece ser que se está disputando un partido justo cuando quiero grabar. Siempre hay partido, maldita sea. Pero bueno, sin más que decir, vamos a empezar con enero. Este libro del que voy a hablaros realmente lo leí entre enero, febrero y principio de marzo, por eso también creí conveniente hacer un vídeo de 3 meses. Y estoy hablando de El Jilguero de Donna Tartt. Bueno, creo que podéis entenderme porque es un libro de 1140 páginas. No es precisamente breve y tampoco es una historia muy fácil de digerir, que digamos. Es una historia que me requirió pausas, pero en líneas generales tengo que decir que me gustó bastante y de hecho le puse 4 estrellas. Sí que sentí que algunas partes eran un poco más lentas, un poco más aburridas. No sabría decir si sobraban o no, porque en principio pensé que sí sobraban, pero al mismo tiempo pensé que también aportaban más que nada al personaje, porque hay que decir una cosa, y es que esta novela es más de personaje que sobre la trama en sí. La trama es muy sencilla. Un chico de 13 años que va con su madre al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Allí hay un incidente, su madre muere y este chico pues decide llevarse de allí un cuadro, El Jilguero, y básicamente nos cuenta su vida desde este incidente, desde los 13 años hasta sus 20 y tantos, sobre cómo va pasando su vida, una vida bastante dura, bastante difícil, bastante trágica, marcada por el trauma, la sensación de soledad, pero también por el arte y más concretamente por este cuadro, que digamos que es una manera un poco metafórica, creo yo, de aferrarse al pasado. Es un libro del que quiero hablar más en profundidad, seguramente tenga reseña, no sé cuándo, pero la tendrá. Es de la autora de El Secreto, ya sabéis, la Biblia del Dark Academia. Si tengo que quedarme con uno de los dos, probablemente me quede más con El Secreto que con este libro, pero aún así, como digo, este libro también me ha gustado muchísimo y también lo recomiendo. Eso sí, como digo, muy gordito, bastante duro en algunos pasajes. No es un libro como para querer leerse en una semana. De hecho, yo cuando lo empecé tuve claro que me iba a costar. Pensaba que me lo iba a poder leer en un mes, pero tuve que hacer como pausas en medio porque había momentos como demasiado duros, podría decir. Y bueno, al final me costó 2 meses y medio, pero valió la pena. A continuación tenemos Las Indignas de Agustina Bazterrica, un libro maravilloso, le clavé 4 estrellas y media. Este libro sí tiene reseña en YouTube, la subí hace relativamente poco, 2 o 3 semanas si no recuerdo mal, y os la voy a dejar enlazada por arriba. Así que bueno, poco más que comentar. Si queréis saber más en profundidad, yo os recomiendo ver la reseña. Es de la autora de Cadáver Exquisito, me gustó incluso un pelín más que Cadáver Exquisito, y está escrito como si fuera un diario, que a mí eso me fascinó. Yo creo que fue un punto importante para que me enganchara tanto, porque es que me lo leí súper rápido, creo que 2 tardes si no recuerdo mal. También es verdad que es bastante finito, no llega a 200 páginas, pero bueno, como digo, si os gustan los mundos sectarios posapocalípticos, sí, creo que este libro puede definirse así: sectario postapocalíptico. Pues os lo digo, os va a gustar. Y además, como digo, en formato diario, que es como que te metes más en la historia, en la piel de la protagonista. Definitivamente una joyita. Y la catalogué como mi mejor lectura de enero. Y por último, para terminar con enero, leí Gente Normal en el club de lectura en el que estoy. Bueno, Gente Normal no tiene reseña en este canal y no la va a tener, porque no encaja mucho con la temática mía de fantasía y terror clásicos. Solo vais a conocer este tipo de libros que lea a través de Goodreads o por vídeos como este en el que hablas en general. Bueno, Gente Normal va de una chica que es como una marginada en su curso, en el instituto, y un chico que es así más popular, más guay,
que se enamora de ella, mantiene una relación secreta un poco extraña. Luego cuando llegan a la universidad es como que se cambian un poco las tornas. Es ella la que más destaca y él el que se queda un poco como fuera de lugar. Un libro de romance bastante raro. Bueno, no sé si diría que es de romance. Es que no sé ni cómo catalogar este libro. En cualquier caso, no ha sido muy de mi gusto. La verdad, no me gustó mucho, no me llegó. Creo que es un libro que tiene como cierta intencionalidad y a mí no me ha tocado. No me gustó en líneas generales, así que bueno, creo que le puse 2 estrellas sobre 5 o 2,5, no recuerdo bien. No sé, no puedo decir que haya sido un libro que después haya reflexionado y haya dicho, en verdad, está chulo, tal. Es un libro que apenas me acordaba que lo había leído, de hecho. Entre que la narrativa no ha cuajado conmigo, la historia tampoco, los personajes tampoco. No le puse tampoco una estrella porque sí que es verdad que en cierta manera sí que quería saber cómo iba a continuar la historia, sí que me generaba un cierto interés, pero interés del tipo, bueno, a ver cómo acaba esto, ¿sabes? No me apetece como continuar todo el viaje. Luego en febrero continué un poquito con el género, pero sobre todo me centré en otros libros. Leí, por ejemplo, El descontento, al que le puse, no recuerdo si 4 estrellas o 3,5, por ahí. Pasa lo mismo que con Gente Normal, no es el tipo de libro que va a tener reseña en este canal. Si queréis saber más de mi opinión, pues lo dicho, Goodreads, ahí está, ahí lo cuento todo. Es un libro sobre una mujer, Marisa, que trabaja en una agencia de publicidad y sobre lo harta que está de ese mundo, de toda la falsedad que hay detrás, de toda la hipocresía, pero me gustó que además hace énfasis no solo en la hipocresía laboral, es como el tema central, pero hay también mucho de la hipocresía de la sociedad, de ese tipo de mensajes que se repiten ahí una y otra vez, que parecemos papagayos, pero que la mayoría de la gente parece que no sabe muy bien ni lo que está diciendo, que solo repite porque lo ha oído y porque hay que decirlo y, en fin, ya os imagináis. En líneas generales me gustó bastante y de hecho me sacó bastantes risas en algunos momentos, pero sí que hubo algunas cositas que no me terminaron del todo. ¿Yo qué queréis que os diga? Este tipo de libros de quejarse de la vida laboral me cuesta que me lleguen cuando es una señora que tiene un trabajo de puta madre en el que no hace prácticamente nada, se la puede pasar viendo vídeos de YouTube, que tampoco es que le tenga envidia porque me parece un rollo estar viendo vídeos de YouTube en el trabajo, pero bueno, que no tiene unas preocupaciones enormes a nivel laboral. Le pagan lo bastante bien como para vivir sola en un piso en Madrid. Tiene que tener buen sueldo por cojones. Cuando le rota puede decir, oye, que me voy fuera a comer con un cliente, aunque sea mentira, simplemente para irse y comer ella sola donde quiera. Y otras cosas más, que es como... A mí me dio la sensación de privilegiada que no sabe que es una privilegiada. Si hubiera sido un trabajo de estos duros, de quédate 8 horas más, no te pagamos las horas, ¿sabes? Con todas esas injusticias que muchas veces ocurren y de verdad no tener vida propia, me habría calado más el mensaje. Pero con el puesto que tenía Marisa, entendía hasta cierto punto su desidia, pero no la compartía del todo. La verdad, muchos mataríamos por un trabajo así. Aún así, un libro entretenido, divertido. No sabría si lo recomiendo o no. No va a ser la lectura de vuestra vida, no va a ser un antes y un después, pero seguro que os entretiene. Luego leí la joya Los chicos del valle de Philip Fracassi. ¡Wow! O sea, 5 de 5, lo digo ya. También tiene reseña en mi canal. Es un libro de terror, es el primero que leo del autor y me lo compré porque este año en principio planeo ir al Celsius 232, que si no sabéis lo que es, pues es un festival de literatura, de fantasía, terror y ciencia ficción aquí en España, y entre muchos maravillosos autores va a ir Philip Fracassi. Así que pensé, bueno, pues me voy a leer su librito y si me gusta, pues que me lo firme. Y vaya, o sea, tenía pinta de que me iba a gustar, pero no imaginaba que me iba a gustar tantísimo. Me pareció súper chulo. Trata sobre unos niños que viven en un orfanato de principios del siglo XX, un orfanato religioso regentado por curas, y en principio la vida es bastante dura, bastante difícil, pero son relativamente felices, podríamos decir, o tienen relativa paz, hasta que un día llegan un montón de hombres cargando a uno que está mal herido y está haciendo como cosas un poco raras, está blasfemando, está actuando como un auténtico demente. Y es que resulta que este hombre ha sido poseído por una auténtica legión entera de demonios. Los curas hacen su esfuerzo para intentar exorcizarlo, pero no lo consiguen a tiempo, el hombre muere porque le habían disparado. Y esos demonios salen, empiezan a poseer a muchos de los niños y se lía una muy gorda. No voy a deciros más, si queréis más información, pues tenéis la reseña, os la dejo por aquí arriba.
pero en serio, me pareció un libro maravilloso, sublime, en serio, me gustó muchísimo. No es un terror que te cagas en los pantalones, que no vas a dormir, ni mucho menos, pero sobre todo de acción, de lectura compulsiva. Así que bueno, es mi mejor lectura de febrero, pero vamos, pero de lejos. Luego en el club de lectura leí La vegetariana, que una vez más también tiene reseña en el canal, aquí arriba está. No sabría decir si este libro es terror, pero un poco de mal rollito sí que da. Por eso decidí hacer la reseña. Además, creo que había bastantes cosas interesantes que comentar de este libro. En términos generales, no puedo decir que me gustó mucho. Este sí que creo que le puse 2,5, 2,5 estrellas. Está dividido como en 3 partes, en 3 relatos, cada uno narrado desde el punto de vista de un personaje distinto. El primero me gustó bastante y de hecho me dio muy buenas expectativas del libro. El segundo se me hundió, me pareció muy repugnante. Estaba como bien escrito y como que llamaba la atención las cosas horribles que estaba leyendo, pero no fue para mí, me pareció muy desagradable. Y la tercera parte me pareció muy aburrida. Así que bueno, no creo que es un libro que recomiende mucho, pero sí que tiene algo la autora, la manera de contar las historias o lo que sea, que me llamó lo suficiente la atención como para querer leer en un futuro La clase de griego, que es el libro que en un principio me llamaba la atención de esta autora. Así que bueno, no sé, no creo que lo haga pronto, pero algún día probablemente lo lea. Y bueno, trata sobre una mujer en Corea del Sur atrapada en un matrimonio un poco de mierda, así por decirlo claramente, sin mucho amor. Es como que el marido y ella se toleran más que quererse. Y bueno, ella de repente como que un día empieza a tener unas pesadillas súper horribles, súper sangrientas. Y a raíz de ellas decide hacerse vegetariana. Y hasta aquí podríamos decir que no pasa nada. Hay mucha gente vegetariana al fin de cuentas. Pero ella lo lleva a un extremo que ya roza la locura. Y esto va a traer muchos problemas en su matrimonio, en su vida familiar. Y las cosas se van a poner muy muy turbias. En marzo por fin terminé durante la primera o segunda semana, no recuerdo muy bien, El jilguero, bien, pero no sé por qué entré un poco en bloqueo lector. Pero bueno, aún así pude leer El jugador de Fyodor Dostoyevsky. Estoy muy contenta porque es mi primera toma de contacto con el autor, con la literatura rusa clásica, y además fue una lectura conjunta que hice con Fonso de Ágora Literaria. Os voy a dejar por aquí el directo que hicimos. Es un directo larguísimo, de 1 hora y tanto, porque teníamos muchas cosas que comentar de este libro, lo cual es curioso porque, fijaos, es un libro muy cortito, pero es que daba para hablar de tantas cosas. De verdad, es un libro que me gustó bastante. No creo que sea el mejor libro del autor, porque sí que hubo cositas ahí que no me acabaron mucho, pero lo disfruté bastante. El principio se me hizo un poquito lento y hasta que no entra en materia el personaje no me enganchaba tanto, pero una vez que lo hizo, wow, o sea, lectura trepidante de no parar. Y además para un bloqueo que no era un bloqueo total, era más bien un bloqueo parcial, aún podía leer un poquito pero lo justo. La verdad es que un libro así cortito me vino bastante bien. Es un libro que recomiendo y como digo, si queréis saber más, os he dejado el directo ahí arriba. Pero bueno, que así en general me gustó mucho y sí, pienso seguir leyendo al autor. Y lo último de marzo ya fue un relato, para que veáis que marzo fue un mes muy de parón absoluto. Leí Gibbet Hill de Bram Stoker, el autor de Drácula. Me hizo especial ilusión porque, para los que no lo sepáis, este relato fue encontrado en octubre de 2023, o lo que es lo mismo, llevaba desaparecido 134 años. Hay una historia muy interesante detrás y de hecho, no es por repetirme, pero tengo también videíto aquí y de hecho es un vídeo del que estoy muy orgullosa porque no es simplemente comentar que me ha parecido el relato y ya está, sino que cuento la historia de detrás. No sé, es que ¿no os parece súper chulo que haya un relato que haya sido olvidado durante tanto tiempo, de un autor tan importante, que haya sido como una pieza clave para entender el desarrollo de Bram Stoker como escritor hasta Drácula? Porque este relato es anterior, son 7 años antes de la publicación de Drácula. A ver, lo que es el relato en sí, vamos a centrarnos. No me gustó especialmente, creo que le di un 3/5, un 2,5/5, algo así. Me lo leí más por interés literario, pero bueno, como digo, en cualquier caso la historia detrás es bastante más interesante. Si queréis saber más de esa historia y de dónde podéis leerlo gratis en español, lo dicho, el videíto está aquí arriba. Y bueno, pues eso sería todo por hoy. De todo lo que planeaba leer a lo que he leído,
Se ha ido un poco, siempre me pasa lo mismo, porque al final la vida se interpone, surgen cosas, no se puede seguir el ritmo de lectura que una quiere, pero bueno, aún así estoy bastante contenta. Y nada, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis suscribiros si es la primera vez que veis un vídeo de mi persona. Dadle like para saber que os gustan este tipo de vídeos y seguir haciéndolos. Recordad que tengo redes sociales, os las dejo por aquí. También tenéis el link directo en la cajita de descripción. Y ponedme en comentarios si habéis leído alguno de estos libros, alguno os ha llamado la atención, cuántos libros habéis leído vosotros últimamente, qué estáis leyendo ahora, lo que queráis. Y nada, eso sería todo por hoy. Espero veros en el próximo vídeo.